Buenos días para todos. Es un gusto estar acá presente en Andina Traffic 2026 en representación de PPG, y la idea es hoy conversar un poco alrededor de un tema que nos convoca a todos, en tema de seguridad vial. Para empezar, quiero presentar qué es PPG. PPG es una multinacional que se dedica a proteger y embellecer el mundo. Fabricamos pinturas y recubrimientos para diferentes segmentos. Estamos en 70 países diferentes y tenemos 140 años de experiencia en este mercado. En el año 2024 tuvimos unas ventas de 15.8 millones de dólares, lo cual significa que instituciones, otras empresas, el gobierno confían en nuestra vocación y en nuestra misión, que es proteger y embellecer el mundo. Digamos que dentro de PPG somos tres segmentos, o se dividen en tres principales segmentos, donde podemos encontrar todo el tema de recubrimientos arquitectónicos globales, recubrimientos de alto desempeño y recubrimientos industriales. En los recubrimientos de alto desempeño podemos encontrar nuestra línea de soluciones para demarcación vial. El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en esta dirección, en entender cuáles son esas soluciones que tenemos desde PPG. Adicional, estamos presentes en la región andina, aunque somos una multinacional con casa matriz en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania. Contamos con presencia local en Colombia, donde atendemos 5 mercados diferentes como automotriz, industrial coating, que es donde está la parte de marcación vial, y por supuesto tenemos 270 empleados que apoyan todo el centro de producción local, los laboratorios de investigación y desarrollo y de soporte a los clientes, los centros de formación y diferentes centros de distribución. Eso hace que PPG, a pesar de ser una multinacional, tenga conocimiento de todo lo que son las necesidades en Latinoamérica y en la región. Entonces, el día de hoy, más que venir a presentar como todo el esquema de qué productos tenemos dentro de PPG, queremos hablar un poquito de algo que nos convoca a todos, y es el tema de seguridad vial. ¿Listo? Nosotros venimos hoy a presentar algo, y es cómo desde el urbanismo táctico podemos empezar a generar compromiso y podemos empezar a cambiar comportamentalmente el tema de seguridad vial. La idea es que al final de esta presentación todos nos vayamos de acá con diferentes conclusiones, pero entendiendo que PPG es un aliado estratégico para llegar a ese cambio comportamental. Entonces, para poder empezar tenemos que definir un tema y un problema que tenemos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2023 tuvimos este número de muertes viales, 1.19 millones de muertes viales, donde el 54% de los usuarios más vulnerables están entre los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Esto puede empeorar un poco más si entendemos que, por ejemplo, en países de bajos ingresos o en países de desarrollo, esta cifra incluso puede ser 3 veces mayor. En esa dirección, digamos que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué esto está sucediendo? ¿Por qué tenemos estas cifras? Y la realidad es que las ciudades empezaron a crecer desproporcionalmente, pensando más en la movilidad de transporte, pero no en el entorno que la rodea. Y en esa dirección aparece una metodología, no es una teoría, es una metodología de urbanismo táctico que redefine el espacio vial, no solo centrada en los temas de transporte, sino también en los transeúntes y todo el entorno. ¿Qué es entonces el urbanismo táctico? Como lo acabo de mencionar, es una metodología que tiene 4 diferentes acercamientos. La primera es que tienen que ser intervenciones que sean rápidas, en otras palabras, que sean implementación de días o semanas. Por otro lado, que sea económico, que no tenga una alta inversión para poder hacer esas intervenciones, y lo más importante, que pueda ser reversible.
Voy a poner esta atención en este punto reversible porque después de esta diapositiva puede que nos cambie un poquito el tema de reversible. Entonces, reversible en sus inicios es porque nos permite probar, evaluar y ajustar. En otras palabras, ¿qué busca el urbanismo táctico? Busca intervenir esas zonas de alta afluencia o de estado crítico de tal manera que podamos hacer un monitoreo, probar, evaluar, ajustar para poder medir antes y después de la intervención si hay una mejora comportamental en esos puntos críticos. ¿Por qué digo que el reversible lo tenemos que coger con entre comillas? Porque esa es la primera etapa del urbanismo táctico. Entender dónde vamos a intervenir las calles o las avenidas o el tema vial, pero adicional, si esa intervención es exitosa, la podemos hacer duradera o prolongada en el tiempo. Entonces, hay dos vertientes del urbanismo táctico, que es las que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son los crosswalkings y los streetscapes. En otras palabras, es cómo podemos volver una calle donde puede haber alta afluencia de vehículos y alta accidentalidad en una calle donde el comportamiento vial es más seguro y con qué tecnologías que lo pueden impulsar a largo plazo. Entrando en ese detalle, entonces nos vamos a entrar en qué es precisamente un streetscape. Finalmente, lo que busca un streetscape es que hagamos de una vía algo seguro, donde podamos convivir todo el entorno que hace uso de los mecanismos viales. En esa dirección, lo que busca es que hagamos de las calles puentes, pasos peatonales, que tengamos ciclovías y en algunos casos mobiliario, en otros casos que tengamos una calzada vehicular bien señalada, una calzada de transporte público y, ¿por qué no, jardines o demás? Yo entiendo pues que obviamente ese es el sueño que todos queremos, poder salir a caminar tranquilos en un tipo de streetscape, pero eso no está tan alejado de la realidad. Listo. Y acá, para poder hacer realidad esto, pues la demarcación horizontal toma mucho sentido. Entonces, algunos ejemplos que podemos encontrar de streetscapes o de intervenciones alrededor de eso son, por ejemplo, la primera, la muy bien conocida Times Square. En 2009, en Broadway, se tomó la decisión de peatonalizar esa sección cerca a lo que hoy conocemos como Times Square. ¿Qué encontramos? Que cuando se hizo esa intervención del streetscape, lo que encontramos es que hubo una reducción del 40% de los accidentes. Sigue siendo un lugar de alto flujo vehicular, sin embargo, eso logró una disminución de accidentalidad. Y por otro lado, algo que nos convoca y hizo un incremento en la economía y en las ventas locales. Este es el primer caso, la primera intervención del Times Square fue en el 2009 con urbanismo táctico reversible. Una vez tuvieron las métricas, lo hicieron prolongado, que es lo que hoy encontramos en la realidad. Un segundo ejemplo es la Rambla en Barcelona, que esta ciudad lo que hizo fue peatonalizar toda la Rambla. En esa dirección lo que trató de hacer fue ajustar mobiliario. Usted puede encontrar bancas, encuentra una zona peatonal bien demarcada y adicional usted encuentra zonas verdes. Que este ejercicio de streetscape lo que logró fue generar que la Rambla en Barcelona fuera un punto focal de turismo y el turismo trajo consigo ventas y crecimiento en la economía. Listo. Y por último, me gusta mucho este porque es local, listo, y es el eje ambiental que encontramos acá en Bogotá, ¿cierto? Ese eje ambiental que encontramos acá en Bogotá consiste en un corredor verde, ¿cierto? Pero adicional consiste en una carrilera única para el Transmilenio, lo que permite que convivan tanto los peatones como el transporte público. Estos ejemplos traen consigo unas métricas. ¿Cuáles son esas métricas? Las métricas están alrededor de la seguridad vial. Esa seguridad vial lo que nos cuenta es que tuvimos una reducción del 46% de las colisiones, adicional una reducción del 80% de accidentes para peatones, eso es algo muy importante, y
un impacto económico donde vemos que hay un crecimiento de la economía 3 veces más y un 49% más de ventas minoristas. ¿Listo? Sin embargo, no nos podemos quedar con estos ítems. También el urbanismo táctico se mide en términos de movilidad activa y de calidad de vida, que es al final lo que todos buscamos. En movilidad activa, cuando intervenimos de manera estratégica los streetscapes o estas avenidas, pues podemos empezar a pensar que la gente va a empezar a tomar bicicleta o que la gente va a empezar a caminar más. Y eso se mira en estos indicadores. Podemos tener un 38% más de personas que viajan en bicicleta y 5 veces más peatones, que al final del día se traduce en algo muy bonito y es calidad de vida. Y esa calidad de vida, ¿cómo se ve reflejada? La gente al caminar, al tomar bicicleta, pues va a tener más actividad física y al haber menos carros en estas avenidas, pues logramos también una reducción de la temperatura ambiente. ¿Listo? ¿Qué retos tenemos alrededor de los streetscapes en Latinoamérica? Tenemos muchos retos, pero también tenemos muchas oportunidades. Reto, la informalidad en el espacio público. Sin duda alguna es uno de los principales retos que tenemos porque pues habrá que tratar de organizar toda esa informalidad. Otro, los presupuestos municipales muchas veces son reducidos y las intervenciones a corto o largo plazo se vuelven un poco más complejas. Por otro lado, la alta densidad vehicular y la competencia que hay con el transporte público. Sin embargo, hay, por ejemplo, en Barcelona, es comprobado que a pesar de que la Rambla es una avenida, una calle peatonal, pues no interfiere con el acceso hacia las zonas de gran importancia por los vehículos. El último son normativas viales. Muchas veces las normativas que tenemos actualmente no van acorde con lo que se espera a futuro. Y por último, la baja cultura peatonal y del ciclista. A todos nos ha pasado que pasamos un semáforo a veces cuando no se puede, que el ciclista se pasa. Todavía tenemos que seguir mejorando ese tema de cultura. Sin embargo, hay muchas oportunidades. Cada vez estamos pensando en ciudades sostenibles. Si queremos una ciudad sostenible, pues la mejor inversión es precisamente en todos los temas de movilidad. Adicional, cuando hablamos de ciudades sostenibles, pues hay algo que es la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, que está apoyando ese tipo de crecimiento en las ciudades. Y por último, para no entrar en todo el detalle, la creciente demanda que tenemos los ciudadanos en espacios seguros. Eso es en cuanto a los retos que tenemos en el streetscape, en intervenciones de larga duración, pero ahora me voy a enfocar en los cruces peatonales, que puede ser una primera aproximación y es otra vertiente del urbanismo táctico. Entonces, acá en los cruces peatonales, todos vamos y vemos nuestra cebra cuando vamos a pasar de un lado de la calle a la otra y vemos rayas pintadas de blanco. Lo que busca el crosswalking es cambiar eso, no ver solo rayas blancas, sino ver advertencias, ver comodidad, ver seguridad. Entonces, lo que usualmente hace el urbanismo táctico en intervenciones de cruces peatonales es dar color, textura y la demarcación como modificación del comportamiento vial. En esa dirección, lo que buscamos usualmente es hacer estas intervenciones de cruces peatonales en entradas escolares, en intersecciones de avenidas muy complejas, en cruces artísticos y en zonas donde debe haber una reducción de velocidad. ¿Qué impactos o beneficios puede tener la intervención de este tipo de cruces peatonales? Entonces, este es un estudio donde se están interviniendo diferentes cruces peatonales en diferentes ciudades del mundo. Puede ser muy variable este número, pero es un promedio porque dependerá mucho de la medición antes de la intervención y posterior a la intervención. Entonces, lo que usualmente se encuentra cuando se interviene un cruce peatonal es que tenemos una reducción de incidentes del 31%. Adicional, las personas empiezan a hacer uso y cumplir el uso de lo que es un cruce peatonal.
Entonces eso ayuda a que la gente empieza a pensar un poco más a la hora de cruzar la calle. También en una encuesta que se le hace a los peatones se empieza a detectar un beneficio, se empieza a percibir que es más seguro caminar o cruzar esa calle. Y hay una reducción de velocidad por parte de los conductores de vehículos. Piensen en esto, piensen que ustedes van manejando y de pronto van llegando a una esquina, un cruce complicado, pero la cebra no es una cebra convencional, es una cebra que está intervenida con urbanismo táctico. Llama la atención, usted empieza a frenar, ya de alguna manera usted empieza a cambiar su comportamiento vial. Lo mismo los peatones, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la idea? El día de hoy vamos a tener un acercamiento desde cómo PPG ha trabajado en esas intervenciones de crosswalking y street escape a partir del termoformado. ¿Por qué? Si bien definimos que el urbanismo táctico es reversible, en los cruces peatonales más críticos y en las intervenciones que creamos que sean de larga duración, el termoformado es una de las mejores opciones. Entonces, para ello, vamos a empezar a definir qué es el termoformado. Ojo, el termoformado es una lámina termoplástica, ¿listo? Es decir, ella se aplica en caliente y es una lámina, es decir, ya viene lista para poner y aplicar. ¿Qué beneficios tiene cuando lo comparo con una pintura convencional líquida o cuando la comparo con un epóxico o plástico en frío y con respecto al termoplástico? Entonces, la pintura convencional es económica, muy bien, me permite hacer fácil aplicación, me permite hacer intervenciones rápidas. Sin embargo, cuando yo estoy pensando en una intervención a largo plazo, pues la vida útil es, si acaso, un año. Ustedes saben el desgaste que tiene. Listo. Puedo utilizar un epóxico o plástico en frío, tiene buena durabilidad, tiene una mejor durabilidad que las pinturas convencionales, tiene alta resistencia química, sin embargo, también tiene las limitaciones de equipos especiales, porque acá ya no podemos aplicar con llana, sino que nos toca hacer spray o cualquier otra de los métodos de aplicación. Y por último, el termoplástico, pues al ser una lámina con buen anclaje sobre el pavimento, se me garantiza una excelente adherencia sobre el asfalto, pero adicional, la vida útil de estos sistemas puede ser entre 5 y 10 años. En otras propiedades interesantes es que es un antideslizante certificado, listo, tiene un índice de refracción bastante alto y la limitante que muchas veces pensamos, y yo sé que todos, es esta, la inversión inicial es mayor. Pero que pensemos en lo siguiente, ¿qué será más barato? Pintar cada 6 meses una intervención de urbanismo táctico, que queremos que el comportamiento vial sea cambiado, o dejar una intervención en cierto periodo de tiempo. ¿Listo? Para poder entender esos beneficios que me trae el termoformado, pues vamos a dar una explicación muy sencilla de cómo funciona él. Entonces, lo que les decía, es una lámina, esa lámina es 100% sólida, está compuesta de una matriz que tiene un ligante, ese ligante es termoplástico, hay varias tecnologías. Al haber varias tecnologías, pues seguramente las prestaciones serán diferentes. Va a tener un pigmento que le va a dar el color, va a tener unas esferas de vidrio intermix y va a tener otras esferas de vidrio drop-on que van a estar en la superficie. Y por supuesto va a tener unas cargas que van a ser inertes para garantizar todo tema de resistencias químicas y al ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Usualmente cuando yo aplico el termoplástico recién aplicado, todas las microesferas drop-on quedan en la superficie y eso es lo que me da la sensación de fricción y adicional me da la sensación de retroreflectividad. Una vez empieza la oración del neumático sobre esas ya láminas aplicadas, pues empieza a haber el intermix empieza a irse hacia la superficie. Y en esa dirección, por eso es que la retroreflectividad se puede mantener en el tiempo y también el tema de antideslizamiento.
Si a eso le sumamos lo siguiente, y es que al ser 100% sólidas no tiene componentes orgánicos volátiles. Adicional, los pigmentos y los colores que tenemos son libres de metales pesados como plomo, cromo, según la Ross y la Rich. Y por último, que la vida útil es de 6 a 8 años comparado, por ejemplo, versus una pintura convencional. Todas estas características hacen que el análisis de ciclo de vida de las placas termoformadas pues nos lleven a la conclusión de que son más sostenibles en el tiempo. Listo. Ya como para tener como un resumen técnico de esas propiedades, ya lo dijimos, 5 a 10 años, un coeficiente de resistencia al deslizamiento superior o igual a 45, un rango de fusión controlado entre 180 y 220, una visibilidad nocturna y en lluvia mayor a 300 milicandelas lumens metro cuadrado según la norma. No hay decoloración porque su formulación hace que sea resistente a la radiación ultravioleta y una apertura de tráfico muy rápida, de 10 a 15 minutos si acaso. Listo. Adicional que cuando yo hago una buena aplicación del termoformado, la adherencia sobre el asfalto es muy buena, es de alta adherencia. Entonces, ¿cómo es el proceso de aplicación en campo? Esto es una breve explicación, puede variar mucho de acuerdo al tipo de portafolio que tengamos, pero en términos generales, lo primero que debo hacer es la preparación de la superficie. Entonces, acá hay muchas preguntas alrededor de la preparación de la superficie. ¿Siempre tengo que lavar? ¿Siempre tengo que limpiar? ¿Siempre tengo que aplicar un imprimante? La respuesta es, depende de cómo esté la superficie. En algunos casos, simplemente es quitar las partículas sólidas más grandes que tenga la superficie. En otras, posiblemente tengamos que aplicar un imprimante. ¿Listo? ¿De qué dependerá? Pues precisamente de la superficie y del portafolio que vayamos a aplicar. Una vez preparada la superficie, lo que hacemos es un posicionamiento del material. Si ustedes observan, pues son láminas. Entonces empiezo a colocar las láminas en los lugares donde quiero aplicar y finalmente, dependiendo de lo que quiera, caliento. En algunas ocasiones solo es calentar y en otras caliento y sello. ¿Para qué? Para dar textura como el que se ve en la imagen. Pues creo que lo alcanzan a ver. Listo. Entonces, es un proceso relativamente sencillo que sí implica calentamiento, pero que al final del día las prestaciones van a ser más duraderas en el tiempo. Aquí quiero mostrar algunos casos precisamente de intervenciones que ha hecho PPG a nivel global. Listo, en términos de streetscapes y crosswalking, el primero de ellos son los cruces escolares. En Estados Unidos las velocidades en carretera son muy altas y una de las cosas que desde PPG buscan es poder hacer que esos cruces escolares precisamente la gente los tome de mejor manera. Entonces tenemos, por ejemplo, el portafolio de Safe School Duraterm, que lo que hace es precisamente llamarle la atención al conductor para decir, oh, allá viene una escuela, o por otro lado, a que los niños crucen por ese lado. Este es uno de los ejemplos. Otro es el Traffic Patterns, que el Traffic Patterns es muy utilizado para high school o en la universidad. También se utiliza para señalizar que estamos llegando cerca a una universidad y con eso pues hay una reducción de velocidad por parte de los conductores de vehículos. Están las ciclovías urbanas, que en las ciclovías urbanas podemos tener una mezcla de tecnologías en algunos casos. Por ejemplo, en este caso de esta ciclovía urbana se utilizó plástico en frío para toda la parte verde, pero para el muñequito en bicicleta se utilizó un termoformado de comarca. Listo. Y en esa dirección pues puedo hacer combinaciones interesantes. También se utiliza mucho para el arte urbano. Hay un caso que a mí me encanta, que es el de San Francisco. En San Francisco usualmente los cruces son supremamente peligrosos. Hay unos en especial que por ser en una montaña
pues los vehículos alcanzan una velocidad altísima y la decisión que tomaron en San Francisco fue empezar a hacer cruces artísticos. Acá encontramos dos ejemplos, que es el de Ecomark y es el Traffic Pattern también, donde es termoformado, se hace el diseño que se quiere, se coloca sobre el sistema y luego se calienta y ya queda la intervención. Recuerden que estas intervenciones lo que buscamos es que no sean reversibles, sino que ya son puntos que se han estudiado, que tienen ciertas condiciones de accidentalidad y que lo que se quiere es intervenir de manera permanente o de larga duración. Y por último tenemos, digamos, termoformados en aeropuertos. Tenemos termoformados, por ejemplo, tan especiales o como tan de altas prestaciones como los que están en las vías de los aeropuertos, que acá es nuestro portafolio Airmark, hasta termoformados que van para las vías peatonales de los aeropuertos, que es nuestro portafolio de Primark. Entonces, en esta dirección, y estos son algunos de los ejemplos que PPG ha generado con intervención, tenemos un portafolio que va desde intervenir cruces peatonales hasta generar diferentes streetscapes. Para resumir, tenemos un comparativo, más o menos a grosso modo, de lo que es la intervención con pintura convencional, con plástico fino y termoformado, y lo que podemos decir es que al final el costo del termoformado por año puede ser menor dada su duración. ¿Listo? Eso es como uno de los principales temas. Y adicional, pues voy a tener finalmente buena resistencia al deslizamiento, buena retroreflectividad y tiende a ser un proceso limpio de aplicación. Con esto voy a resumir, ese es el portafolio que tenemos en termoformado, pero yo los quiero invitar al stand número 38, donde también podemos encontrar el portafolio de soluciones para tráfico que tenemos de manera local. Un resumen ejecutivo es que tenemos base a agua, base solvente, base a agua y sistema plástico en frío llana en diferentes colores. Los invitamos a que pasen el stand y tengan más información de todo lo que ustedes quieran. Y ahora sí, para concluir, más allá de mostrar el portafolio, más allá de mostrar los productos, el urbanismo táctico se vuelve viable y estratégico si queremos cambiar comportamientos viales. Y la mejor manera de hacerlo es si ayudamos a toda la comunidad a hacer esos cambios. Segundo, los cruces peatonales es una herramienta de diseño, precisamente para hacer esos cambios. Y por último, obviamente esos cambios vienen acompañados de tecnología. Si queremos hacer intervenciones de largo plazo, una de las mejores opciones puede ser el termoformado. Y muchísimas gracias.